Bombazo de última hora. Nodal confiesa a Casu que le puso los cuernos con Ángela Aguilar. Quédate hasta el final para ver la reacción de Casu. La entrevista con Ángela Aguilar, en la que revelaría detalles íntimos de su relación con Cristian Nodal, comenzaba en un ambiente cargado de expectativa y tensión. La sala estaba cuidadosamente decorada con elementos que evocaban las raíces mexicanas de Ángela, tapices, lámparas de mimbre y flores frescas en jarrones de barro, que contrastaban con el aire denso y la seriedad de la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Ángela estaba preparada para hablar sobre una relación que había generado escándalo y controversia, pero también para contar su verdad sin miedo y sin reservas. Sabía que las cosas que diría serían incendiarias, pero después de semanas de rumores y titulares, había llegado a un punto donde el silencio ya no era una opción. Sentada en una silla de madera oscura, Ángela mantenía la espalda recta, reflejando serenidad, aunque sus manos entrelazadas mostraban una ligera tensión que no podía ocultar. Cuando el equipo ajustó las luces y el micrófono, su mirada se endureció. Era momento de hablar. Sabía que enfrentaría preguntas incómodas, que las respuestas incomodarían a muchos, pero estaba lista para asumir las consecuencias de su historia y compartir una verdad que cambiaría la imagen que muchos tenían de ella. La entrevista comenzó con preguntas introductorias, un calentamiento que abordaba aspectos generales de su carrera, su familia y sus recientes proyectos. Sin embargo, pronto llegó la pregunta que todos esperaban, aquella que desataría una tormenta de revelaciones y que pondría a Ángela en el centro de una controversia mediática aún mayor. La periodista, consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de abordar, se armó de valor y preguntó de manera directa: Ángela, hay rumores que han circulado sobre tu relación con Cristian Nodal. Y la mayoría afirman que esta comenzó mientras él aún estaba comprometido con Casu. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Qué puedes decirnos? Ángela respiró profundamente y sostuvo la mirada de la entrevistadora sin vacilar. Su voz se mantenía serena y decidida. Es cierto, afirmó con seguridad, sin desviar la vista. Cristian y yo empezamos a vernos mientras él seguía con Casu. La respuesta resonó en la sala, creando un silencio que parecía hacerse más denso con cada segundo. El equipo de producción, la periodista y todos los presentes quedaron atónitos. Nadie esperaba una admisión tan directa, mucho menos con esa serenidad que mostraba Ángela. Suscríbete si crees que Casu no se merecía esto. La periodista, recuperándose de la sorpresa inicial, indagó con un tono mezcla de sorpresa e interés. ¿Entonces estás diciendo que Cristian fue infiel a Casu contigo? Ángela asintió despacio, sin apartar la mirada de la cámara. La expresión en su rostro era firme y sus ojos revelaban que esta confesión no era fácil, pero también dejaban ver que no había lugar para la vergüenza ni el arrepentimiento. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Cristian fue infiel a Casu conmigo. Ambos sabíamos lo que estábamos haciendo. Y antes de que me juzguen, quiero que sepan que no me arrepiento. No cambiaría nada de lo que pasó. Las palabras de Ángela parecían no solo confirmar lo que muchos ya sospechaban, sino que lanzaban una afirmación contundente. Estaba completamente en paz con lo que había sucedido. La periodista, sorprendida tanto por la confesión como por la seguridad en la voz de Ángela, se animó a preguntar: pero, Ángela, ¿por qué no te arrepientes? ¿Qué te lleva a decir que lo harías de nuevo? Suscríbete solo si crees que Nodal se merece mejores parejas. Ángela suspiró, haciendo una pausa antes de responder, como si estuviera organizando sus pensamientos. Por primera vez en la entrevista, se notaba una emoción más suave en su tono, un atisbo de vulnerabilidad. Porque sé que lo que hicimos fue lo correcto para nosotros. Cristian no era feliz en su relación con Casu, estaba en una situación de la que no podía escapar. Él y yo nos encontramos en un momento de nuestras vidas donde necesitábamos algo real, algo sincero. La gente puede pensar lo que quiera, pero la relación entre ellos estaba lejos de ser lo que parecía en los medios. Cristian estaba viviendo una vida que no era auténtica para él, y yo lo ayudé a reencontrarse. Suscríbete si crees que Inti necesita un padre con más humildad y honestidad que Nodal. La periodista miraba a Ángela, intentando comprender las motivaciones detrás de su postura. Entonces, ¿tú sientes que tu relación con Cristian lo ayudó a salir de algo que le hacía daño? Exactamente, respondió Ángela, con una expresión de resolución en su rostro. Cristian se sentía perdido. Casu no lo apoyaba realmente, lo hacía sentirse menos,
lo presionaba. Desde fuera, la gente veía una relación de ensueño, pero la realidad es que él estaba atrapado. Yo no vine a interferir en una relación perfecta. Yo estuve ahí cuando él ya estaba decidido a liberarse de esa situación. Él encontró en mí un espacio seguro, alguien que lo entendía y lo aceptaba sin condiciones. Por eso no me arrepiento, porque vi cómo le hacía bien estar conmigo, y cómo se reencontraba consigo mismo. La periodista, cada vez más intrigada, profundizó en la conversación. ¿Pero qué pasa con Kazu en todo esto? ¿No sientes que ella también fue víctima de una situación donde los tres salieron lastimados? Ángela bajó la mirada por un instante antes de responder. No voy a negar que hubo dolor. Kazu fue lastimada, y sé que debió ser muy duro para ella. No quiero minimizar su sufrimiento. Pero a veces en la vida, las relaciones no funcionan y simplemente llega el momento en que deben terminar. La historia de Christian y Kazu ya no tenía un final feliz, y él tenía que buscar su felicidad en otro lugar. Sí, todo esto fue complicado, pero al final creo que hicimos lo que era necesario para ser auténticos con nosotros mismos. La periodista tomó un respiro, evaluando la valentía de Ángela al asumir una postura tan directa. Decidió explorar cómo este episodio había afectado a su relación actual con Christian, ahora que todo se había vuelto público y que la gente sabía la verdad. ¿Y ahora, cómo se encuentra tu relación con Christian tras toda esta polémica y después de enfrentar tantas críticas? Ángela sonrió, dejando ver una calidez que contrastaba con la intensidad de sus palabras anteriores. Nuestro amor es más fuerte que nunca. Después de lo que vivimos, después de superar el dolor, las críticas y los chismes, logramos construir algo verdadero. Al final, lo que importa es cómo él y yo nos sentimos, no lo que opinen los demás. Sabíamos que habría una tormenta mediática, pero también sabíamos que nuestro amor es más importante que cualquier escándalo. La periodista, comprendiendo el peso emocional detrás de la historia, hizo una última pregunta, consciente de que esta respuesta sería la que definiría el impacto de toda la entrevista. Entonces, Ángela, si pudieras cambiar algo de lo que ocurrió, ¿lo harías? Ángela negó suavemente con la cabeza, su mirada fija y su expresión tranquila. No cambiaría nada. La vida nos puso en este camino por algo, y decidimos seguirlo. Si no hubiera sido así, ni Christian ni yo habríamos encontrado esta felicidad, ni esta conexión tan auténtica. Entiendo que muchos no lo verán de la misma forma, pero eso no cambiará mi sentir. Amar a alguien significa aceptar todo lo que viene con ello, incluso el juicio de los demás. La sala permaneció en silencio mientras la periodista se despedía y el equipo apagaba las cámaras, aún en shock por la transparencia de Ángela. En un mundo donde la imagen pública es todo, Ángela había decidido ser fiel a sus sentimientos, aunque eso significara perder la simpatía de muchos. Para ella, la honestidad era la única manera de seguir adelante. ¿Y tú, qué piensas de esta revelación explosiva de Ángela Aguilar? ¿Fue valiente o imprudente al confesarlo? ¿Crees que su sinceridad la acercará a sus seguidores o, por el contrario, alejará a quienes tenían otra percepción de ella? Y déjanos tus opiniones en los comentarios, dale me gusta si quieres seguir de cerca los próximos capítulos, y no olvides suscribirte para no perderte el desenlace de esta historia. Las palabras de Ángela brotaban con una intensidad contenida, una mezcla de liberación y honestidad que se reflejaba en cada una de sus expresiones. Durante meses había soportado los comentarios de la gente, los rumores, las especulaciones que la pintaban como la otra en la historia de Christian y Kazu. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que su amor por Christian no era una simple aventura, ni un capricho pasajero. Era algo más profundo, algo que había surgido cuando él más lo necesitaba, y para Ángela, aquello era una verdad que finalmente estaba lista para decir. Sé que habrá quienes digan que está mal, que es incorrecto estar con alguien que aún no ha terminado su relación, pero cuando amas de verdad a alguien y ves que está siendo lastimado, que está atrapado en una situación que lo consume, harías cualquier cosa para ayudarlo a salir de ahí. Eso fue lo que hice por Christian, y lo volvería a hacer 1000 veces, explicó con firmeza, mirando directamente a la cámara. La periodista, atónita ante semejante confesión, se esforzaba por mantener la compostura. Sabía que esa declaración sería un punto de inflexión en la historia que se contaba sobre Christian, Ángela y Kazu, y estaba consciente de que sus palabras reconfigurarían la narrativa pública de la situación. Así que,
buscando profundizar, formuló la pregunta que flotaba en el ambiente, aunque casi temía hacerlo. ¿Estás afirmando, entonces, que Christian fue maltratado por Kazu? Ángela asintió lentamente, y en sus ojos brillaba una emoción genuina, como si al fin pudiera liberar el peso de lo que había guardado durante tanto tiempo. Sí, respondió con voz temblorosa pero decidida. Lo menospreciaba, lo hacía sentir como si nunca fuera suficiente. Vi a Christian hundirse en la frustración, atrapado en una relación donde no podía ser él mismo, donde todo lo que hacía parecía estar equivocado a sus ojos. Yo no podía quedarme de brazos cruzados mientras alguien que amo era tratado de esa manera. Su voz se quebró ligeramente, pero rápidamente se recuperó. Así que sí, comenzamos a estar juntos mientras él aún estaba con ella, porque necesitaba sacarlo de esa situación. Y no me arrepiento. Lo hice por él, y lo volvería a hacer, una y otra vez, si fuera necesario. El ambiente en la sala era eléctrico. Cada miembro del equipo de grabación parecía contener la respiración, conscientes de que lo que estaban presenciando no era solo una entrevista. Estaban siendo testigos de una confesión sincera y arrolladora, una que tenía el potencial de cambiar la percepción pública de todos los involucrados. La periodista, mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, se tomó un momento para reorganizar sus pensamientos antes de atreverse a preguntar lo que muchos estarían pensando. ¿Cómo crees que reaccionará la gente ante esta confesión? Ángela, con una franqueza y una seguridad que parecían desafiar cualquier tipo de juicio, se encogió de hombros y respondió con serenidad. No sé cómo reaccionarán y, sinceramente, no me importa. La gente siempre va a juzgar, es algo que hacen constantemente. Pero nadie sabe lo que realmente pasa detrás de las puertas cerradas, nadie tiene el derecho de dictar lo que está bien o mal cuando no conocen toda la historia. Mi única responsabilidad es con Christian, con nuestro amor y con nosotros mismos. Lo que digan los demás no cambiará nada de lo que sentimos ni de lo que hemos vivido. La periodista hizo una pausa, absorbida por la intensidad de las palabras de Ángela. Observó cómo Ángela mantenía una expresión firme, sin el más mínimo indicio de arrepentimiento o de duda. Había algo en su actitud que la desarmaba, una honestidad que rozaba lo impensable para alguien de su posición. En el fondo, la periodista entendía que rara vez una figura pública se mostraba tan directa, tan brutalmente honesta. Era un acto de valentía, pero también de desafío, un acto que resonaba con una fuerza inusual. A medida que la entrevista avanzaba, Ángela comenzó a relatar cómo había conocido a Christian, y cómo, a pesar de su amistad inicial, ambos sintieron una conexión que poco a poco se transformó en algo más. Contó cómo él se había sincerado sobre su relación con Kazu, cómo le confesó los momentos de presión y control que había vivido. Al principio, yo solo quería ser su amiga, darle el apoyo que necesitaba, relató Ángela, recordando esos primeros encuentros llenos de confidencias y palabras de aliento. Pero ver a alguien que quieres tanto sufrir de esa manera, es algo que no puedes ignorar. Me di cuenta de que lo que sentía por él iba más allá de una simple amistad. No estaba dispuesta a quedarme al margen, a ser solo una espectadora de su dolor. Poco a poco, Ángela reveló detalles de la relación entre Christian y Kazu que nadie conocía. Narró cómo Kazu, con un carácter fuerte y posesivo, le exigía cada vez más a Christian, moldeándolo a su conveniencia, sin dejarle espacio para ser él mismo. Christian me contó cómo, con el tiempo, esa intensidad se fue transformando en un tipo de control que lo asfixiaba. Llegó un punto en el que cada aspecto de su vida parecía estar bajo el dominio de Kazu. Desde su estilo, hasta sus amistades, incluso sus decisiones más personales. Se volvió algo insostenible. Ángela hablaba de cómo Kazu le exigía constantemente pruebas de amor a Christian, llevándolo al límite emocional. Le pedía cosas que para él eran difíciles de hacer, cambios que lo hacían sentir como si tuviera que traicionar su propia esencia para satisfacerla. Pero lo peor de todo era que lo menospreciaba, le decía que nunca llegaría a ser tan grande como ella, que siempre sería su sombra. Eso lo destruía por dentro, lo hacía sentir pequeño, insuficiente. La periodista, consciente del impacto de estas palabras, le preguntó a Ángela cómo había sido el proceso que los llevó a cruzar la línea de la amistad hacia una relación amorosa. Ángela respiró profundamente, y en sus ojos se reflejaba la mezcla de amor y dolor que marcaba su historia con Christian. Fue algo gradual, casi inevitable, respondió con sinceridad.
Cristian y yo habíamos sido amigos durante mucho tiempo, pero en esos momentos difíciles, cuando más lo necesitaba, nuestra conexión se intensificó. Hubo una tarde en particular en la que Caso estaba de viaje. Cristian se quedó solo en casa, y yo decidí ir a verlo para asegurarme de que estaba bien. Al principio, todo fue como siempre, una charla entre amigos. Pero ambos sabíamos que había algo más. Nos miramos, y en ese momento entendí que no podía seguir negando lo que sentía. Nos besamos, y en ese beso encontré a la persona que realmente era Cristian, un hombre que no estaba dominado por los juicios ni las exigencias de otros. A partir de ese día, confesó Ángela, la relación entre ellos se transformó. Ya no era una simple amistad, había evolucionado en una conexión profunda y compleja que ambos sabían que sería juzgada. Empezamos a vernos en secreto, en lugares apartados, lejos del alcance de las miradas y de los juicios. Cada encuentro con él era un respiro, un recordatorio de que la felicidad existía. En esos momentos, ni Cristian ni yo pensábamos en los demás. Solo importábamos nosotros, lo que sentíamos, lo que nos hacía bien. La relación clandestina entre Ángela y Cristian se mantuvo así durante 6 largos meses. Fueron meses de encuentros fugaces y de un amor que se desarrollaba en la sombra, pero que para ambos significaba una verdad más intensa que cualquier otra cosa que hubieran vivido. Cristian encontraba en Ángela la paz que tanto había anhelado, mientras que Ángela sentía que, finalmente, estaba junto a alguien que realmente comprendía su esencia. Sin embargo, con el tiempo, la presión de llevar una doble vida comenzó a pesar en Cristian. Caso seguía con sus demandas y sus críticas, mientras él se sumergía cada vez más en una relación que lo agotaba y lo consumía. Llegó un punto en el que Cristian se dio cuenta de que ya no podía seguir así. Sabía que estaba traicionando a Caso, pero peor aún, sentía que estaba traicionándose a sí mismo. Finalmente, después de meses de mentiras y de encuentros ocultos, tomó la decisión de enfrentar la verdad. La entrevista de Ángela terminó con una reflexión final que capturaba la esencia de su relación con Cristian. Lo nuestro no fue un error, ni una simple aventura. Fue un acto de amor, un amor que surgió cuando más lo necesitábamos. Nos juzgarán, lo sé, pero solo nosotros conocemos la verdad de lo que vivimos. Al final del día, mi única responsabilidad es con él y con lo que compartimos. Mientras esté a su lado, el resto del mundo puede decir lo que quiera. Cuando las cámaras se apagaron, Ángela sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Sabía que las repercusiones serían intensas, que las críticas no tardarían en llegar, pero estaba en paz consigo misma. Al fin, su verdad había sido dicha, y mientras tuviera el amor de Cristian, nada más importaba. La periodista se tomó un momento para asimilar todo lo que Ángela había revelado. Era inusual ver a una figura pública tan honesta y segura en la defensa de una decisión tan controvertida. Sobre todo en un entorno donde la imagen y la opinión pública suelen definir el curso de las relaciones y decisiones personales. Es un enfoque poco convencional, comentó, sopesando sus palabras y tratando de captar la verdadera profundidad de lo que Ángela acababa de confesar. ¿Estás preparada para lo que venga después de esto? Sabes que habrá críticas, y mucha gente tal vez no lo entienda. La audiencia y los medios pueden ser despiadados con quienes desafían las expectativas. Ángela sonrió suavemente, y en su rostro no había rastro de arrepentimiento, solo una serenidad imperturbable. He estado preparada para esto desde el momento en que Cristian y yo decidimos estar juntos. He reflexionado sobre nuestras decisiones una y otra vez, y estoy convencida de que tomamos el camino correcto. Las críticas vendrán, es inevitable, pero mientras él esté a mi lado, nada más importa. Hemos recorrido juntos una travesía que solo nosotros entendemos, y no hay voz externa que pueda cambiar lo que hemos construido. La periodista observaba a Ángela con una mezcla de admiración y asombro. Era evidente que, detrás de esa seguridad, había una historia compleja, una historia que quizás solo unos pocos conocían en su totalidad. Ángela y Cristian no habían sido simplemente una pareja mediática, una relación más que daba de qué hablar en las revistas de entretenimiento. Eran dos personas que habían pasado por pruebas difíciles, por momentos de duda, dolor y amor profundo, de esos que marcan para toda la vida. La entrevista concluyó con una intensidad emocional que se percibía en el ambiente, como si cada palabra aún resonara en el aire. Cuando la cámara finalmente dejó de grabar,
Ángela sintió como un peso invisible se levantaba de sus hombros. Había enfrentado su verdad y la había compartido con el mundo, sin pretensiones ni máscaras, y aunque sabía que las repercusiones serían intensas, no se arrepentía de nada. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier juicio, cualquier polémica, siempre y cuando Christian estuviera a su lado. Mientras tanto, la historia detrás de Christian y Kazu, una relación que en su momento había sido idealizada y celebrada por el público, revelaba un trasfondo más oscuro de lo que los medios mostraban. Desde el inicio, su romance había sido como un cuento de hadas a los ojos de los demás, eran vistos como una pareja perfecta, siempre juntos en eventos, abrazándose en público, sonriendo para las cámaras. Los medios los etiquetaban como la pareja soñada, apasionada y comprometida, y esa imagen de aparente perfección se convirtió en un símbolo de lo que muchos creían que era un amor auténtico y profundo. Sin embargo, detrás de esa fachada radiante, la relación comenzó a deteriorarse poco a poco. Las primeras señales eran sutiles, casi imperceptibles. Al principio, Kazu era solo una mujer de carácter fuerte, una pareja que, como cualquier otra, deseaba que su relación con Christian fuera sólida y que él mostrara su mejor versión. Pero con el tiempo, esa exigencia pasó de ser un impulso positivo a una serie de demandas cada vez más rígidas. Kazu comenzó a desarrollar una especie de control sobre Christian, moldeándolo según sus propias expectativas, exigiéndole cambios que iban más allá de lo razonable y que, poco a poco, lo privaban de su esencia. Christian se encontraba en una situación difícil. Cada vez que intentaba expresar sus propios deseos y opiniones, se encontraba con una respuesta fría o indiferente de Kazu, que veía sus palabras como una falta de compromiso o una muestra de debilidad. Para no perderla, él comenzó a hacer concesiones, cediendo partes de sí mismo, sacrificando su autenticidad para encajar en el molde que ella había creado. A medida que pasaba el tiempo, se fue dando cuenta de que ya no se reconocía a sí mismo. Había perdido su autenticidad, sus deseos y sus sueños individuales, reemplazándolos con una versión de él que existía solo para satisfacer las expectativas de Kazu. Por otro lado, Kazu, convencida de que sus demandas eran necesarias para mejorar a Christian, no se daba cuenta del daño que estaba causando. Su amor se había convertido en una relación basada en el control, en la necesidad de moldear al otro para que se ajustara a una imagen idealizada que tenía en su mente. Poco a poco, el ambiente se tornó tóxico, lleno de tensiones y resentimientos ocultos. Lo que antes parecía una relación perfecta se había transformado en un conflicto constante, en el cual cada uno luchaba por mantener su propio sentido de identidad sin alejarse del otro. Fue en medio de esa crisis que Ángela apareció en la vida de Christian, en el momento menos esperado pero quizá más necesario. Al principio, Christian y Ángela fueron solo amigos, su relación comenzó con conversaciones profundas y sinceras, con una conexión genuina que no estaba contaminada por las expectativas de nadie. Ángela lo escuchaba sin juzgarlo, le permitía ser él mismo, y eso fue lo que más atrajo a Christian. Con ella, se sentía libre, capaz de expresar sus sueños, sus miedos y sus dudas sin temor a que lo criticaran o intentaran cambiarlo. A su lado, comenzó a redescubrir quién era realmente, y esa libertad emocional se convirtió en algo que él no estaba dispuesto a perder. La relación entre Christian y Kazu continuaba deteriorándose, y la tensión llegó a tal punto que ambos sabían que el final era inevitable. Fue entonces cuando Christian y Ángela, conscientes de sus sentimientos, decidieron dar un paso al frente y ser honestos con ellos mismos. Aunque sabían que no sería fácil y que estarían en el ojo de la tormenta mediática, entendieron que su amor era demasiado fuerte como para ignorarlo. Decidieron enfrentar juntos el escrutinio público y las críticas, porque, al final, preferían vivir su verdad a seguir en una mentira que los consumía lentamente. La relación entre Christian y Ángela fue, desde el inicio, diferente. No era perfecta, pero estaba basada en una comprensión profunda, en una conexión que iba más allá de las apariencias. Ambos habían aprendido de sus experiencias pasadas y estaban decididos a construir algo auténtico, sin máscaras ni pretensiones. Sabían que la vida pública siempre traería desafíos, que sus decisiones serían juzgadas y cuestionadas, pero, para ellos, el amor que compartían valía cada sacrificio. Al concluir la entrevista, Ángela sabía que, aunque la verdad estaba al descubierto, el camino apenas comenzaba.
Las críticas y opiniones no tardaron en llegar, y los titulares de los medios explotaron con comentarios polarizados sobre su relación con Christian y la manera en que ambos habían decidido enfrentar la situación. Algunos los admiraban por su honestidad y valentía, mientras que otros los señalaban como irresponsables y egoístas. Sin embargo, Ángela se mantenía firme en su decisión, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario, porque finalmente sentía que estaba viviendo su verdad. Esa noche, después de la entrevista, Ángela y Christian se encontraron en la intimidad de su hogar, lejos de las miradas y los comentarios ajenos. Se miraron a los ojos, conscientes de lo que habían sacrificado y de lo que estaban dispuestos a construir juntos. Sin decir una palabra, ambos sabían que habían tomado la decisión correcta, porque, al final, solo ellos entendían el camino que habían recorrido y el amor que compartían. En ese instante, rodeados de silencio, se prometieron mutuamente que enfrentarían cualquier obstáculo, porque su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Si quieres descubrir cómo continúa esta historia cargada de emociones y ver cómo Christian y Ángela enfrentan los desafíos que están por venir, suscríbete y activa las notificaciones. Dale a me gusta si disfrutas de cada momento de este romance lleno de altibajos, y déjanos tus comentarios con tus teorías y expectativas sobre el próximo capítulo. ¿Crees que podrán mantener su relación pese a las críticas? ¿O el peso de la opinión pública será demasiado para ellos? Nos vemos en el próximo episodio para descubrir el desenlace de esta apasionante historia de amor y resistencia.